Antes de que escuches esta historia, quiero que pienses en una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón y tu puerta a alguien que realmente lo necesitaba? Hoy te contaré cómo un pequeño acto de confianza cambió para siempre la vida de una mujer y un apache hambriento. Una historia que te hará reflexionar sobre el poder de la empatía y la dignidad humana. No te la pierdas, porque podría inspirarte a hacer el cambio que el mundo necesita. En un pequeño pueblo perdido en el borde del desierto, donde el tiempo parecía detenerse bajo un sol implacable y el viento levantaba nubes de polvo como recuerdos olvidados, vivía doña Isabel. Era una mujer de más de 60 años, de esas que llevan en el cuerpo y en el alma el cansancio acumulado de una vida entera, pero también la fuerza silenciosa que solo da el haber sabido resistir. Su casa, humilde y gastada por los años, había sido su refugio y el testigo mudo de innumerables historias. Sin embargo, el techo que la protegía comenzaba a ceder, debilitado por el paso de los años y las tormentas que, de vez en cuando, azotaban la región con la violencia de quien no perdona. Cada vez que llovía, la casa se inundaba de frío y miedo. El sonido del agua filtrándose a través de las viejas vigas hacía que doña Isabel sintiera una angustia profunda, un temor al abandono y a la vulnerabilidad que la edad había profundizado. La mujer sabía que debía reparar ese techo, pero la realidad era dura. El dinero escaseaba, como en tantas otras cosas en su vida, y no podía permitirse grandes gastos. A pesar de ello, la necesidad apremiaba. No podía seguir viviendo con la amenaza constante de que su hogar se derrumbara sobre ella, y decidió buscar ayuda. Lo que no esperaba era encontrar esa ayuda en una persona que muchos en el pueblo evitaban, alguien que parecía llevar el peso de un mundo invisible. Un día, cuando el sol comenzaba a caer y el calor del día cedía a una fresca calma, en su puerta apareció un hombre. Era un apache. Su figura era delgada y frágil a simple vista, pero en sus ojos se leía una historia de resistencia y dignidad que nada tenía que ver con su aspecto gastado y la ropa vieja que llevaba puesta. Su piel curtida por el sol y el polvo parecía contar el paso de largos días bajo un cielo hostil. Sus manos, aunque cubiertas de tierra, tenían la fuerza de quien ha trabajado duro y sobrevivido a adversidades que pocos podían comprender. Nadie en el pueblo quiso darle trabajo, y eso no era raro. Los prejuicios y el miedo a lo diferente eran barreras que se levantaban sin que nadie las cuestionara. Pero Isabel, con la sabiduría que le había dado el tiempo y con un corazón generoso y sin malicia, vio más allá de la apariencia. Vio a un hombre hambriento, sí, pero también a alguien digno, necesitado de una oportunidad y de respeto. Sin dudarlo, lo contrató para reparar su techo, consciente de que aquel gesto iba más allá de un simple trabajo, era un acto de humanidad y confianza. Y así, con esa decisión valiente y sencilla, comenzó una historia que iba a sorprender a todos y a enseñar lecciones que iban mucho más allá de la reparación de un techo. Cuando Nantan, el apache hambriento, comenzó a trabajar en el techo de doña Isabel, lo hizo con una concentración y una dedicación que pocos habrían imaginado. Sus manos, aunque ásperas y marcadas por el tiempo y la fatiga, se movían con una precisión y una suavidad casi contradictorias, como si cada tabla que colocaba, cada clavo que hundía, llevara consigo no solo la necesidad de proteger un hogar, sino también la voluntad de reconstruir algo mucho más profundo, su propia dignidad perdida. El sol ardía alto en el cielo del desierto, castigando sin piedad, pero Nantan no se quejaba ni buscaba alivio. Cada movimiento suyo era una muestra de resistencia, una lucha silenciosa contra el hambre, el cansancio y el rechazo que había sufrido durante años. Desde la ventana, doña Isabel lo observaba en silencio. No solo admiraba su destreza, sino que sentía un respeto creciente hacia aquel hombre que, a pesar de su situación, no había perdido ni la fuerza ni el orgullo. Era como si en sus gestos se leyera una historia antigua, la de un guerrero que, aun sin armas ni batallas visibles, seguía peleando por sobrevivir y por mantener vivo su espíritu. Poco a poco, la mujer comprendió que aquel trabajo no era simplemente una reparación, sino un acto de amor y de resistencia que resonaba mucho más allá de las vigas y las tablas. El pueblo, como suele suceder en las pequeñas comunidades, observaba con escepticismo. Nadie esperaba que aquel hombre, ignorado y marginado, hiciera algo más que lo justo para llevarse un poco de comida y unas monedas. Pero Nantan tenía un plan silencioso, un propósito que no reveló a nadie, ni siquiera a doña Isabel.
Reparaba el techo con tal esmero que parecía estar construyendo no solo una protección física, sino un escudo contra el olvido y la indiferencia que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Esa fuerza inesperada, esa dignidad silenciosa, fue el primer paso hacia una relación que pronto se tornaría mucho más profunda, una relación que cambiaría para siempre la vida de ambos y que, sin saberlo, conmoverá a todo el pueblo. Poco a poco, entre el ruido de las herramientas y el silencio del desierto, nació un vínculo inesperado entre doña Isabel y Nantan. No eran palabras grandilocuentes ni promesas vacías, sino intercambios sencillos que, con el tiempo, fueron tejiendo una red invisible de confianza y cariño. Isabel comenzó a ofrecerle algo más que trabajo, una comida caliente después de largas jornadas bajo el sol, un lugar donde descansar y recuperar fuerzas, un gesto de humanidad que para Nantan tenía un valor incalculable. Y él, en respuesta, le regalaba relatos de su pueblo, historias antiguas de su gente, de guerreros que defendían su tierra con honor y de mujeres que, con coraje y sabiduría, mantenían viva la esperanza en tiempos oscuros. En esas conversaciones se revelaba un mundo que muchos en el pueblo ignoraban, un mundo de dolor y resistencia, pero también de belleza y orgullo. Isabel escuchaba atenta, sintiendo en cada palabra el peso de una historia injustamente olvidada, y en ese proceso, descubrió que detrás del hombre hambriento y cansado se escondía un espíritu indomable, un guerrero que, aunque herido, nunca había perdido la fe en la vida ni en la dignidad. Para Nantan, Isabel se convirtió en más que una empleadora. Era un faro de luz en medio de la oscuridad, una amiga, casi una madre, que le devolvía la esperanza y el sentido de pertenencia. Su relación trascendía las diferencias y los prejuicios, mostrando que cuando el corazón se abre, las barreras desaparecen. Así, mientras el techo tomaba forma y se fortalecía bajo las manos de Nantan, también crecía esa relación silenciosa, ese respeto mutuo que ninguno de los dos esperaba encontrar, pero que les enseñaría que la verdadera fortaleza no reside solo en los músculos, sino en la capacidad de confiar y de amar. Cuando finalmente el techo estuvo terminado, nadie en el pueblo esperaba que Nantan hiciera algo más que recoger su pago y marcharse. Pero aquel hombre apache, con un corazón más grande que su hambre, tenía otros planes, silenciosos y generosos. Sin que nadie lo notara, comenzó a trabajar en otras partes de la propiedad. Reparó el viejo granero que amenazaba con caer bajo el peso de los años y fortaleció la cerca que rodeaba la casa, evitando que el viento y los animales indeseados la dañaran aún más. Nantan no buscaba reconocimiento ni recompensa por esos trabajos extra, su única motivación era devolver algo de la dignidad que la vida le había arrebatado. Para él, no era solo un techo lo que había reparado, sino un hogar, un símbolo de refugio y esperanza. Doña Isabel, al descubrir lo que había hecho, sintió una mezcla de asombro y gratitud profunda, pero también una tristeza silenciosa por el hombre que había dado tanto sin pedir nada a cambio. La verdadera sorpresa llegó días después, cuando una tormenta fuerte azotó el pueblo. Mientras las casas cercanas sufrían filtraciones y daños, el techo de Doña Isabel resistió firme, como un escudo invisible que protegía más que paredes y vigas. Pero fue bajo el sol, cuando la tormenta había pasado, que todos pudieron ver algo especial. El techo parecía brillar con una luz propia, un reflejo de la fuerza y el espíritu de aquel apache que lo había construido con sus propias manos. Esa luz no solo iluminaba la casa, sino también el corazón de quienes presenciaron aquella obra, recordándoles que detrás de la apariencia humilde y del silencio había un hombre lleno de coraje y honor, capaz de transformar la adversidad en belleza y fortaleza. La historia de Doña Isabel y Nantan no tardó en extenderse por todo el pueblo, y con ella, un cambio sutil pero poderoso comenzó a gestarse en los corazones de quienes hasta entonces solo veían al apache como un hombre hambriento y marginado. Poco a poco, las miradas de rechazo se transformaron en miradas de respeto y comprensión. Empezaron a comprender que detrás de aquella figura sencilla había un ser humano lleno de dignidad, valentía y un espíritu indomable que había resistido las tormentas de la vida con una fortaleza admirable. Para Doña Isabel, la lección fue clara y profunda. Aprendió que la verdadera ayuda no siempre proviene de quien tiene riquezas o títulos, sino de aquel que ofrece lo que tiene con honestidad y corazón. Entendió que la humanidad se mide en la capacidad de abrir la puerta del alma y brindar confianza sin esperar nada a cambio. Por su parte, Nantan mostró al pueblo que el respeto y la dignidad son armas poderosas que nadie puede arrebatar,
ni siquiera el hambre, la pobreza o el olvido. Así, entre el polvo y el viento del desierto, quedó grabada una historia que fue mucho más que la reparación de un techo. Fue la reparación de dos vidas heridas, la construcción de un puente entre dos mundos que parecían distantes, y un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza se encuentra en la bondad, la empatía y el valor de reconocer al otro como hermano. Y aunque el tiempo siga su curso implacable, la memoria de ese apache y esa mujer de corazón inmenso seguirá brillando, iluminando el camino para quienes tengan el valor de escuchar y aprender. Con el paso de las semanas, algo muy especial comenzó a suceder en aquel pequeño pueblo al borde del desierto, un cambio que nadie había previsto y que, sin embargo, fue tan silencioso como poderoso. Los vecinos que antes miraban a Nantan con ojos de sospecha o, peor aún, con desprecio, comenzaron a observar con una mezcla de sorpresa y respeto. No era solo el trabajo impecable que había realizado en la casa de doña Isabel, no era únicamente la manera en que había reparado el techo y fortalecido las demás estructuras, sino que algo más profundo energía de su presencia, una dignidad y una serenidad que trascendía las apariencias y las palabras. Aquel hombre que llegó al pueblo hambriento, vestido con ropas raídas y marcado por la fatiga de la vida, se había convertido en un ejemplo silencioso de fortaleza y coraje. Su actitud, siempre humilde pero firme, su paciencia infinita y su disposición para ayudar sin esperar recompensa alguna, comenzaron a cambiar lentamente las miradas y los corazones. Los mismos que antes cerraban puertas con prisa o bajaban la vista para no cruzar una palabra, ahora se detenían a saludar, a pedirle consejo o, simplemente, a compartir un momento de conversación. Nantan, por su parte, nunca perdió esa calma interior ni la humildad que lo acompañaba desde siempre. Respondía con una sonrisa discreta y palabras sencillas, sin orgullo ni resentimiento, consciente de que su valor no dependía del reconocimiento de otros, sino del respeto que mantenía hacia sí mismo y hacia la vida. Era como un río que, a pesar de las piedras y las sequías, seguía su curso con paciencia y determinación, dejando a su paso una huella de esperanza. Doña Isabel observaba todo esto con el corazón lleno de gratitud y una profunda alegría. Ella sabía que su gesto, aparentemente pequeño y simple, había desencadenado una transformación mucho mayor de lo que imaginaba. Al abrir la puerta de su casa y confiar en Nantan, había abierto también la puerta de su alma y de la comunidad. Su ejemplo se convirtió en una lección viviente de bondad y humanidad, una invitación para que otros también miraran más allá de las apariencias y los prejuicios, para que entendieran que detrás de cada persona hay una historia digna de respeto. El pueblo comenzó a despertar a esa verdad antigua y fundamental: la grandeza de un ser humano no se mide por su apariencia ni por su riqueza o posición social, sino por la nobleza de su corazón y la fortaleza con que enfrenta la adversidad. Y así, entre conversaciones humildes y actos de ayuda mutua, fue metiéndose un nuevo tejido social, más solidario y compasivo, que sorprendió incluso a quienes, en un principio, habían dudado o rechazado a Nantan. Esta transformación no solo benefició a Nantan y a doña Isabel, sino que iluminó a todo el pueblo, recordándoles que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar, de confiar y de reconocer la dignidad del otro. Fue un despertar colectivo, una pequeña revolución silenciosa que puso de manifiesto que, cuando se actúa desde el corazón, los milagros ocurren, incluso en los lugares más humildes y olvidados. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de doña Isabel y Nantan se convirtió en algo más que un simple relato de reparación y ayuda. Fue un ejemplo vivo de la capacidad humana para transformar el dolor y la marginación en esperanza y renacimiento. En aquel pueblo, el respeto hacia el apache creció tanto que su presencia comenzó a derribar otros muros invisibles: el miedo, la indiferencia y los prejuicios que tanto daño habían causado. Nantan no solo reparaba techos o estructuras, reparaba corazones. Su ejemplo silencioso inspiró a otros a abrir sus puertas, a tender la mano, a mirar con ojos más humanos a quienes hasta entonces habían sido ignorados o rechazados. La comunidad empezó a sentirse más unida, más fuerte, como si la dignidad de un hombre fuera la dignidad de todos. Para doña Isabel, la experiencia se transformó en una enseñanza profunda que llevó consigo hasta el último día de su vida: la verdadera fortaleza está en la capacidad de confiar en el otro, incluso cuando todo parece perdido. Y que el amor y la bondad, por pequeños que parezcan, tienen el poder de cambiar destinos y construir puentes donde antes solo había abismos. Nantan,
por su parte, encontró en aquel pueblo un lugar donde su espíritu pudo sanar, donde sus manos dejaron de ser solo herramientas para sobrevivir y se convirtieron en instrumentos de amor y esperanza. Su historia nos recuerda que, más allá de las apariencias, todos llevamos una luz interior que merece ser vista y valorada. Y así, bajo el cielo infinito del desierto, quedó grabada para siempre la lección de que la humanidad se mide en la capacidad de reconocer y honrar la dignidad del otro, porque en esa dignidad reside el verdadero sentido de la vida. Con el paso de los meses, la presencia de Nantan en el pueblo dejó una huella imborrable que trascendió su trabajo en la casa de doña Isabel. Más allá de las reparaciones físicas, lo que él había restaurado era el alma misma de una comunidad que, durante mucho tiempo, había vivido dividida por el miedo y la ignorancia. Poco a poco, los vecinos comenzaron a compartir historias, a ayudarse entre sí, y a comprender que la fuerza de un pueblo reside en la unión de sus diferencias, no en la exclusión ni el rechazo. Doña Isabel, siempre observando con ojos atentos y corazón abierto, se convirtió en una especie de guardiana de esa nueva esperanza. Su casa, aquella que Nantan había protegido con tanto empeño, se volvió un símbolo de solidaridad y amistad. Allí, bajo el techo que ahora resistía con firmeza las tormentas, se reunían jóvenes y ancianos, indígenas y colonos, compartiendo no solo palabras sino también sueños y deseos de un futuro mejor. Nantan, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, se convirtió en un ejemplo silencioso para todos. Su vida, marcada por la lucha constante contra la adversidad, enseñaba que la verdadera grandeza no está en las riquezas ni en los títulos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con dignidad y esperanza, ante cualquier dificultad. Así, en aquel rincón del desierto, se forjó una historia que no solo hablaba de techos reparados, sino de corazones sanados, de prejuicios vencidos y de un amor sencillo y profundo que cambió para siempre la vida de una mujer y de un apache hambriento que, juntos, enseñaron al mundo el verdadero valor de la humanidad. Con el tiempo, la relación entre doña Isabel y Nantan se convirtió en una semilla de cambio que floreció más allá de sus propias vidas. El pueblo comenzó a transformarse, poco a poco, como si la dignidad y el respeto que Nantan había recuperado al reparar aquel techo, se contagiara en cada rincón, en cada mirada y en cada gesto cotidiano. Las viejas heridas de la desconfianza comenzaron a sanar, y entre las personas surgió un sentimiento de comunidad que antes parecía imposible. Doña Isabel, ya en sus años dorados, se sentía feliz al ver cómo la solidaridad reemplaza al aislamiento, como la compasión derrotaba al prejuicio. Su casa, protegida por el techo que Nantan había reconstruido con sus propias manos, se volvió un refugio no solo para ella, sino para todos aquellos que buscaban un lugar donde ser escuchados y valorados. Allí, las generaciones se encontraban, compartían historias y aprendían a reconocerse como parte de un mismo tejido humano. Nantan, el apache que había llegado hambriento y cansado, encontró en ese pueblo un hogar inesperado. Su vida, marcada por el abandono y la lucha, tomó un nuevo sentido gracias a la confianza y el cariño que doña Isabel le brindó. Sin necesidad de grandes palabras ni gestos ostentosos, demostró que la verdadera fuerza está en la humildad y la perseverancia, en el amor silencioso que transforma vidas y corazones. Y así, entre las sombras del desierto y bajo el vasto cielo azul, quedó grabada una historia que nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la dignidad humana puede resurgir con fuerza, iluminando el camino para quienes tienen el valor de creer en el otro y en la esperanza. El tiempo, con su paso silencioso pero implacable, terminó por sellar una transformación profunda no solo en doña Isabel y Nantan, sino en todo aquel pueblo que había sido testigo de una lección que trascendía las palabras y los actos superficiales. Aquel techo reparado con manos hábiles y un alma cansada se convirtió en el símbolo vivo de un cambio que, aunque pausado, era inevitable y profundo. No se trataba solo de un refugio contra las tormentas físicas, sino de un escudo contra las tormentas invisibles que durante años habían azotado a la comunidad, la indiferencia, el prejuicio y la soledad. Doña Isabel, en sus largas tardes de contemplación bajo el porche de su casa, reflexionaba sobre cómo un simple acto de confianza, contratar a un hombre al que todos daban por perdido, había desatado una cadena de acontecimientos que la llenaban de esperanza y orgullo. Recordaba la mirada cansada de Nantan la primera vez que cruzó su umbral, y ahora veía en él a un ser lleno de luz,
cuya dignidad y fortaleza silenciosa habían enseñado al pueblo una lección que ningún libro podría transmitir. Su vida había sido un testimonio vivo de que la bondad, aunque pequeña, tiene el poder de derribar muros y construir puentes. Por su parte, Nantan había encontrado algo que la vida le había negado durante mucho tiempo, un lugar donde pertenecer, un espacio donde sus manos ya no solo repararon techos, sino que también construían esperanzas y sueños. Aquel hombre que llegó hambriento y olvidado, que parecía no tener nada que ofrecer, reveló a todos que el valor verdadero está en el espíritu y en la capacidad de levantarse, una y otra vez, frente a la adversidad. Su silencio era fuerte, y su trabajo hablaba con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. El pueblo, que antes vivía dividido, comenzó a sanar. Las conversaciones que antes se limitaban a murmullos de desconfianza se transformaron en diálogos abiertos, en intercambios sinceros y en una comunidad que aprendió a mirar con ojos nuevos a sus propios vecinos. La historia de Doña Isabel y Nantan se convirtió en leyenda, un relato que las generaciones mayores contaban a las más jóvenes, no solo como una anécdota, sino como una enseñanza profunda sobre la dignidad, la compasión y el poder transformador del amor. Así, bajo ese cielo inmenso y eterno del desierto, quedó grabado para siempre un mensaje que resuena más allá del tiempo y el espacio, que en cada ser humano hay una luz capaz de iluminar el mundo, y que cuando abrimos nuestro corazón y confiamos, podemos descubrir en el otro un reflejo de nuestra propia humanidad. Porque la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, en la capacidad de tender la mano y creer, contra toda esperanza, en la fuerza del amor y la dignidad. Con el paso de los años, la historia de Doña Isabel y Nantan no se perdió ni se olvidó, por el contrario, se convirtió en un legado que trascendió generaciones y siguió resonando en el alma de aquel pueblo y más allá. Las huellas de aquel encuentro inesperado entre una mujer de corazón grande y un apache hambriento quedaron grabadas en cada rincón, en cada historia contada junto al fuego, en cada gesto de bondad que se replicaba con el mismo amor. Los vecinos aprendieron que la verdadera fuerza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la humildad, en la confianza que se otorga sin reservas y en el valor de reconocer la dignidad del otro sin importar su origen o apariencia. Esa lección, nacida de la reparación de un simple techo, se convirtió en una enseñanza de vida, que todos merecemos una oportunidad, que detrás de cada alma cansada puede esconderse un héroe silencioso, y que la empatía es el camino para sanar heridas profundas. Doña Isabel vivió sus últimos años con la tranquilidad y la alegría de quien sabe que su pequeño acto de fe cambió no solo su vida, sino la de toda una comunidad. En su mirada se reflejaba la paz de quien supo amar sin condiciones y de quien entendió que, a veces, las grandes revoluciones comienzan con gestos humildes y simples. Nantan, a su lado, encontró un hogar donde pudo ser él mismo, sin máscaras ni prejuicios, y su espíritu, antes marcado por la lucha y el abandono, floreció en un terreno fértil de respeto y cariño. Este relato nos invita a recordar, especialmente a quienes han recorrido ya largos caminos, que nunca es tarde para tender la mano, para creer en la humanidad que nos une, y para transformar con amor y coraje incluso las circunstancias más difíciles. Porque, en el fondo, todos llevamos ese fuego sagrado que puede iluminar las sombras, que puede construir puentes y sanar corazones. Y así, bajo el inmenso cielo del desierto, queda para siempre la memoria de Doña Isabel y Nantan, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza está en el amor que damos, en la dignidad que reconocemos y en la esperanza que nunca dejamos de alimentar. Al recordar la historia de Doña Isabel y Nantan, no podemos evitar detenernos a pensar en las muchas personas que, como ellos, luchan en silencio, invisibles para el mundo, buscando un lugar donde ser valorados. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a descubrir en cada rostro una historia única, llena de batallas, sueños y esperanzas. Es un llamado a la empatía profunda, esa que nos transforma desde dentro y nos hace mejores. La vida nos enseña que la ayuda más grande que podemos ofrecer no siempre es la que se entrega con riquezas o palabras grandilocuentes, sino la que nace de la confianza sincera, de abrir nuestro corazón sin miedo. Doña Isabel no tenía mucho, pero entregó lo más valioso, su fe en otro ser humano, y ese acto sembró una semilla que floreció en bondad y respeto mutuo. Para quienes ya han recorrido muchas estaciones en la vida, esta historia recuerda que nunca es tarde para sembrar esperanza,
para cambiar la mirada hacia los demás y para construir puentes donde antes había muros. Nos muestra que cada acción, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Nantan, con su humildad y fuerza silenciosa, nos enseña la importancia de la perseverancia, de levantarnos una y otra vez, y de mantener viva la dignidad incluso en las circunstancias más duras. Nos recuerda que el valor verdadero no está en la fuerza física ni en el reconocimiento externo, sino en la integridad del espíritu. Que esta historia sea para todos una luz en el camino, un recordatorio constante de que la humanidad se sostiene en la compasión y en la capacidad de ver al otro con ojos de amor. Que nunca dejemos de abrir nuestras puertas, nuestras manos y nuestro corazón, porque en ese acto simple está el poder de cambiar el mundo. El simple acto de doña Isabel, aquel gesto humilde de abrir la puerta y confiar en un hombre desconocido, fue la semilla que, con paciencia y amor, germinó y floreció en un cambio profundo para todo el pueblo. Esa semilla no solo fortaleció un techo que amenazaba con desplomarse, sino que también construyó un puente entre corazones que antes se miraban con recelo. Con el tiempo, la comunidad comenzó a reconocer que el verdadero valor de una persona no reside en su pasado ni en su apariencia, sino en la fuerza con que enfrenta la vida y en la capacidad de amar y ayudar a otros. La figura de Nantan se convirtió en un símbolo de resiliencia y dignidad, recordándoles a todos que nadie está exento de merecer una segunda oportunidad, ni de ser visto con ojos de respeto y humanidad. Este cambio no fue rápido ni espectacular, sino lento, casi imperceptible al principio. Pero con cada gesto de amabilidad, con cada palabra de apoyo, el pueblo fue sanando sus heridas invisibles y construyendo un nuevo tejido social más fuerte y unido. El techo reparado era, en realidad, el reflejo de un hogar reconstruido en su esencia más profunda, un lugar donde la esperanza, la confianza y el amor podían crecer libres. Para doña Isabel, aquel acto de bondad fue el legado más valioso que pudo dejar, un mensaje eterno de que, incluso en las circunstancias más difíciles, un corazón generoso puede transformar vidas y cambiar destinos. Para Nantan, fue el inicio de una nueva vida, una oportunidad para renacer y demostrar que, cuando se confía en el otro, se abre una puerta hacia la luz y la dignidad. Esta historia, que comenzó con un techo roto y un hombre hambriento, nos invita a todos a reflexionar sobre nuestro propio poder para cambiar el mundo a nuestro alrededor, recordándonos que la empatía y la confianza son los cimientos sobre los cuales se construyen las verdaderas comunidades humanas. El efecto del gesto de doña Isabel y la dignidad de Nantan no se quedó solo en esa época o en ese pequeño pueblo. Fue una fuerza invisible que, como una brisa suave pero persistente, comenzó a recorrer caminos lejanos, inspirando a quienes escuchaban la historia a mirar con más compasión a quienes atraviesan dificultades. La semilla plantada se convirtió en un árbol cuyas ramas extendieron sombra y cobijo a muchos, mucho tiempo después. Para la gente de más edad, que ha visto el mundo cambiar de mil maneras, esta historia sirve como un recordatorio poderoso. No importa cuán marcados estemos por el tiempo o las circunstancias, siempre tenemos la capacidad de dar y recibir humanidad. La vida no solo se mide por lo que acumulamos, sino por las vidas que tocamos y la dignidad que preservamos en los demás. Nantan, con su ejemplo silencioso, enseñó que el respeto y el amor no necesita grandes gestos ni palabras elaboradas, sino la constancia de actos humildes, de manos que trabajan con esmero y corazones que no se rinden. Él nos mostró que un hombre que fue rechazado puede convertirse en el pilar más fuerte de una comunidad cuando se le brinda una oportunidad con confianza y sin prejuicios. Doña Isabel, en su sabiduría y su generosidad, dejó una enseñanza que debería resonar en cada hogar. Abrir la puerta a quien lo necesita es también abrir la puerta a la esperanza y a la renovación. Es un acto que puede cambiar no solo el destino de una persona, sino el de todo un pueblo, e incluso, el de generaciones futuras. Esta historia nos invita a ser guardianes de esa fuerza invisible, a ser portadores de luz y humanidad en un mundo que a menudo olvida la importancia de la empatía y la solidaridad. Porque al final, lo que realmente queda y perdura no es lo material, sino el amor que entregamos y la dignidad que ayudamos a levantar. Así concluye la historia de doña Isabel y Nantan, una historia sencilla en sus hechos, pero profunda en su mensaje. En un mundo donde muchas veces el ego, el prejuicio y la indiferencia parecen dominar, esta historia nos recuerda que el poder de la humanidad está en los pequeños gestos que brotan del corazón,
en la confianza que se otorga sin condiciones y en la capacidad de amar al otro como a nosotros mismos. Doña Isabel, con su mirada serena y su alma generosa, nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la humildad y en la entrega. Que abrir la puerta a un desconocido hambriento no es solo un acto de caridad, sino una invitación a la transformación, tanto para quien recibe como para quien da. Su valentía silenciosa fue la chispa que encendió un cambio que reverberó mucho más allá de las paredes de su hogar. Nantan, por su parte, es el testimonio vivo de que la dignidad no se pierde, solo se oculta hasta que alguien tiene la voluntad de devolverla. Su historia nos habla de resiliencia, de la capacidad humana para levantarse pese al abandono y las dificultades, y de cómo el respeto y la oportunidad pueden devolvernos la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Esta historia, contada con respeto y cariño, está dedicada a todos aquellos que han sufrido el rechazo, a quienes han sentido la soledad y la desesperanza. Es un llamado a la empatía y a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser ese faro de luz que ilumina el camino del otro. Para la audiencia que ya ha vivido muchas estaciones, para quienes saben que la vida es una sucesión de inviernos y primaveras, esta historia es una invitación a no perder nunca la fe en la bondad humana y a recordar que el amor y la dignidad son los valores más poderosos que existen. Que la confianza que damos puede ser el principio de una nueva vida, tanto para el otro como para nosotros mismos. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en un mañana más justo y humano, cerramos este capítulo, sabiendo que la verdadera historia sigue viva en cada acto de amor que hoy y siempre, cada uno de nosotros elija regalar al mundo. Y ahora, después de conocer la historia de Doña Isabel y Nantan, te invito a reflexionar, ¿qué puertas puedes abrir hoy con tu confianza y tu corazón? ¿A quién puedes ofrecer una mano amiga sin prejuicios, con la fe de que un pequeño acto puede cambiar una vida, y con ella, toda una comunidad? La verdadera transformación comienza cuando dejamos atrás el miedo y el ego, y elegimos ser luz en la oscuridad de otro ser humano. No importa la edad, ni las circunstancias, siempre hay un momento para sembrar esperanza, para devolver dignidad y para construir un mundo más humano. Así que te desafío, sal hoy mismo de tu rutina y abre tu puerta, sea literal o en el alma, a quien lo necesite. Porque en ese gesto sencillo está el poder de cambiar destinos, y quizás, el tuyo también. No esperes a que otros actúen. Sé tú el cambio. Sé tú la esperanza. Sé tú la historia que alguien más necesite para creer en la bondad del mundo.